Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ヘブル人の手紙の11章1節では、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと説明しています。Lo que nos deja entender este versículo es que la certeza, lo que mueve nuestras vidas es convicciones internas, no es lo que vemos, no es lo que sentimos, sino convicciones que hay muy dentro nuestro. 見えるものではなくて、見えないもの、自分の心に宿っているものに確信するものです。Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin esa fe, sin esas convicciones, es muy difícil que nosotros podamos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos esas convicciones internas. 6節では、信仰がなければ、神様に喜ばれることはできないという教えています。私たちが心の中で見えないものを確信している、ものがなければ、神様を喜ばせることは絶対にできないと教えています。Y la Biblia nos habla acerca de que esas convicciones muchas veces van a ser probadas, muchas veces van a ser puestas a prueba. そしてその信仰が試されるというその場面も、必ずあります。En Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, narra una historia que se trata acerca de esto, de cómo la fe muchas veces es probada. マタイの福音書15章の21節から28節まで、その信仰が試されるというその場面があります。Dice la Biblia de que había una mujer que estaba teniendo una crisis acerca de su hija, estaba su hija sufriendo y esta mujer, movida por su fe, porque ya había escuchado de Jesús, va en busca de Jesús para que le ayude para resolver este problema espiritual de su hija, ya que ella se encontraba endemoniada. とある女性が、その自分の娘が、悪霊に疲れていて、すごく苦しんでいるということが、あって、そしてそのイエス様の話、その評判を聞いて、悪霊が、去ることができるように、イエス様のもとに向かいました。Dice la Biblia que esta niña era atormentada por un demonio, estaba poseída por un demonio que la atormentaba constantemente. 娘は悪霊に疲れていて、ひどく苦しんでいたと言いました。Sin embargo, hay algo que pasa muy extraño y es que esta mujer acude a Jesús y la respuesta de Jesús en primera instancia es ignorarla. そしてその彼女に対して、そのイエス様がまずしたことは、彼女に一言もお答えにならなかったんです。Y no está dentro de nuestra forma de pensar de Jesús que va a ignorar a alguien que está sufriendo. 基本的には何か苦しんでいる人を見ると、無視するようなことは、あまりないのかもしれないです。Y nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que Jesús ignora a esta mujer que está enfrentando una crisis y que está pidiendo ayuda? そこで読者はもしかしたらイエス様がひどく苦しんでいる人の様子を見て無視するのはなんでだろうと、疑問に思ってしまうのかもしれません。Y muchas veces nosotros oramos por alguna situación, pedimos por alguna situación y no sucede nada, tenemos silencio por parte de Dios. たまに私たちが一生懸命祈っても祈っている答えを得られないとき、静かになってしまっているときが、答えを受けていないときもあります。Después de ser ignorada por Jesús, ahora sus discípulos se acercan y le dicen, Maestro, despídela, porque está dando voces tras nosotros y nos es molesta. そこで弟子たちはイエス様に対して、あの女は去らせてください。後についてきて叫んでいますと言いました。Entonces podemos ver que sus discípulos fueron aún más allá. En vez de pedir que le ayudara, que Jesús le ayudase, que sanase a su hija, que recibiera el milagro para poder apartarla, lo que están diciendo es aléjala. Dile que se vaya, dile que se aparte porque nos está molestando. 弟子たちは苦しんでいる方の、女のところに手助けするのではなくて、むしろあの女を去らせてください。本当にしつこいから去らせてくださいよと、イエス様に頼み込んでいたんです。Por supuesto, eso tampoco está dentro de nuestros planes, que un discípulo de Jesús, que alguien que está cerca de Jesús actúe de esa manera. Es lo que pensamos normalmente. 一般的な信者たちもこのような、考えに至ってしまう者もいます。Ella continuó suplicando a Jesús y después de suplicar una vez más, dice que Jesús le contesta, yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Esta mujer era sirofenicia, era de otra nación, por lo cual está siendo discriminada por su nacionalidad. ここでイエス様はあまりの、かなりしつこく、語っていたんですけども、イエス様はそこで答えて言いました。私はイスラエルの家の失われた羊たちの以外のところには使わされていませんと言いました。当時は女性というのは、イエス様はツロとシドの地方に行って、その女性がその地方のカナン人であるという、
ことも受けて、このような答えをしました。Con lo cual la situación se pone un poco más difícil para esta mujer. Yo no sé cuántos abandonarían su súplica a Jesús en esta instancia al ver que ha sido ignorada, que le han pedido a sus discípulos que se vaya y ahora está siendo discriminada también. この女性は、無視をされてしまって、去るようにとか言われていて、そしてその自分が使わされていないということも、自分のために使わされていないというようなその答えも受けていて、その女性の、心境もかなり複雑だったのかもしれません。Ahora una vez más la mujer se acerca a Jesús suplicando, se postra ante él y le dice, Señor, socórreme, ayúdame. そこでその女性は来て、イエス様の前にひれ伏して、主よ私を助けてくださいと言いました。Y en esta ocasión Jesús le dice, no está bien quitarles el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. イエス様は彼女に子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言いました。Con lo cual ahora la situación es de rechazo total hacia esta mujer. これは彼女が助けてほしいという答えに対して否定的な答えをしたと受けるのかもしれません。Yo no sé qué motivaba a esta mujer, o mejor dicho, sí sé qué motivaba a esta mujer a continuar adelante en su pedido de ayuda a Jesús, pero en una mente sin Dios o una mente normal no se entendería que alguien continúe pidiendo ayuda después de ser rechazada en tantas ocasiones. たくさんのその頼み事をしても、無視をされてしまったりとか、拒まれてしまったりとか、こういったことを受けても、その彼女は何が、それでも神を求める、そのモチベーション、何を突き動かしたのかということは詳細は書いてありません。Cuando le está diciendo de que no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, le está diciendo, no está bien lo que es de los hijos, dárselo a un animal despreciable. Los perros no eran un animal bonito en esa época. Eran los cerdos, los perros eran animales despreciables, era desperdicio. O sea, hacer un milagro para tu hija es un desperdicio, porque esto va orientado a otra persona y eso podría mover cualquier convicción más profunda en una persona. Sin embargo, esta mujer permaneció firme. イエス様は子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言ったんですけども、ここで当時のその犬に対しては軽蔑的な、表現を持っていて、そして子犬も見た目も良くなくて、あまりいい、イメージを持っていなかった時がありました。その時代でした。ただそこで自分がもしそのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは、たとえ奇跡を起こしたとしても意味がないということを示していたんです。Pero la realidad es que esta mujer no estaba dispuesta a rendirse y ahora sorprende a Jesús mismo y le dice, es cierto, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. それでも彼女は、固く立ってそこに留まって、主よその通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと答えました。Jesús le responde, mujer, grande es tu fe, tu petición ha sido concedida. その答えを受けてイエス様は彼女に対して、女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるようにと答えました。Entonces podemos percibir y podemos ver en esta historia de que realmente Jesús no estaba siendo malo con ella, estaba probando su fe y para nosotros, para dejarnos una enseñanza a nosotros acerca de realmente lo que es fe. Certeza interior, convicción interna que nos lleva a no rendirnos. イエス様は彼女に対して料理をしていたわけではなくて、信仰を試していたんです。彼女の目に見えないものに対して確信しているのかどうかということを試されていて、私たちも同じような状況で、しっかりと信仰を保っているのかどうか、試されることがあります。Esta mujer no se rindió por ser ignorada, esta mujer no se rindió por ser apartada por los discípulos, esta mujer no se rindió por la discriminación, esta mujer no se rindió ni siquiera por un insulto personal. Sin embargo, en el momento más fuerte ella fortaleció su fe y ella continuó adelante con sus convicciones de tal manera que llegó a recibir el milagro que tanto anhelaba para su hija. 彼女はたとえ無視をされたとしても、たとえ去るようにと言われても望んでいた答えを受けなくとも、彼女はむしろそこで信仰を強めて、自分の娘が悪霊の苦しみから救われるように一生懸命とどまりました。Es que la fe no es un camino de rosas que lo hace todo más fácil. Es un camino en el cual seremos probados, pero en el cual también tendremos victoria si no desistimos. この信仰の道というのは花道ではなくてたくさんの試練もあり、たくさんの苦しみもありますが、
ただそこに留まることによって勝利を間違いなく受けることができます。